Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro webinar WRI. Nos complace mucho contar con su participación en este espacio. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. Cualquier duda o sugerencia que tengan para la programación del año pueden enviarme un correo a valeria.hurtado@wri.org. El día de hoy vamos a hablar sobre bicicletas compartidas sin anclaje dockless. Vamos a explicar el modelo de bicicleta compartida con y sin anclaje, su origen, aspectos técnicos de planeación, diseño, fuentes de recursos, implementación, operación y mantenimiento, así como las principales tendencias e implicaciones actuales en la movilidad urbana sustentable en las ciudades. ¿Cuáles son los conocimientos y aprendizajes que se deben tener en cuenta para implementar los sistemas de bicicleta compartida sin anclaje en nuestras ciudades? Les recordamos que al final de la sesión pueden hacer sus preguntas a través del chat. Vamos a tener aproximadamente 30 minutos de preguntas y respuestas con nuestro panelista Iván de la Lanza. Iván es actualmente el gerente de movilidad activa de WRI México en el programa de ciudades de la Dirección de Movilidad Urbana y Sistemas Integrados de Transporte. Recientemente se encuentra desarrollando esta nueva área de especialización que permitirá crear soluciones y acciones específicas para proyectos peatonales y ciclistas en ciudades alrededor del mundo y como parte de la estrategia integrada del transporte. Durante los últimos 7 años, Iván desarrolló la estrategia de movilidad en bicicleta para el Gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría del Medio Ambiente. Sus principales funciones se concentraron en hacer de la bicicleta un modo de transporte cómodo y seguro, buscando su integración con el sistema de transporte integrado de la ciudad. Los resultados de la estrategia han logrado un incremento del 50% en los viajes ciclistas en la ciudad, con los programas Ecobici, Muévete en Bici, Biciescuelas, infraestructura y equipamiento ciclista. Iván, sin más preámbulo, te damos la bienvenida para que comience el tema. Muchísimas gracias, Valeria. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, como Valeria lo presentó, mi nombre es Iván de la Lanza y el día de hoy vamos a hablar sobre sistemas de bicicletas compartidas. Particularmente vamos a abordar el tema de sistemas de bicicletas compartidas sin anclaje, esta nueva tecnología que está causando ciertos retos y oportunidades para la movilidad urbana sustentable. Vamos a abordar, como bien decía Valeria, algunos conceptos clave. Es importante desde un inicio entender en qué consiste un sistema de bicicletas compartidas y cuáles son las innovaciones que se presentan a través de esta nueva tecnología de quitar el anclaje. Sin más, quisiera empezar primero con hablarles un poco de lo que hacemos en WRI, el Instituto de Recursos Mundiales, WRI por sus siglas en inglés. Principalmente nuestra misión es mover a la sociedad hacia un modelo de vida que proteja el medio ambiente, que sea sustentable y que asegure la capacidad de proveer recursos para satisfacer las necesidades futuras. Tenemos presencia en más de 50 países con más de 700 expertos en diferentes áreas, particularmente en transporte son 180 expertos. Y lo que buscamos precisamente en esto es trabajar en 3 niveles de incidencia, que es medir a través de la investigación. Hay una frase muy famosa que es precisamente lo que no se mide no cuenta. Y entonces necesitamos hacer investigación para identificar riesgos, oportunidades, información, estrategias, transformar, es decir, influir en los gobiernos, en la iniciativa privada, en la sociedad civil, para que estos proyectos puedan hacerse realidad en las ciudades, incidir en las políticas públicas, en los programas que estén avalados por la evidencia. Y después de esto, a través de las mejores prácticas, escalar y trabajar con socios estratégicos para expandir estos cambios y llevarlos de un nivel local a un nivel regional y, por último, un nivel global. Esto lo pueden encontrar en nuestra página web. Tenemos diferentes publicaciones en el tema específicamente de movilidad activa. Vamos desde publicaciones de ciudades seguras mediante el diseño hasta sistemas de bicicleta compartida, un enfoque especial en ciclismo urbano y diferentes investigaciones que se han realizado. Nuestro propósito, como decía en un principio, es analizar estas tendencias, generar investigaciones que permitan escalar estos conocimientos. Hablando específicamente del tema de nueva movilidad en las ciudades, hemos visto lo que estamos haciendo actualmente a nivel global es trabajar en un análisis
de marcos regulatorios para esta nueva movilidad que se está presentando, no solamente en el tema de bicicletas con o sin anclaje, sino en temas como autos compartidos, autobuses por demanda, servicios de empresas de transporte como tipo Uber o Cabify o cualquier otra de estas empresas. Y principalmente se evalúan tres aspectos principales, que son qué pasa a nivel de seguridad, seguridad para el usuario, seguridad de los vehículos, qué pasa a nivel de responsabilidad y requerimientos de servicio, y qué pasa con los datos, con la información que se genera sobre este tipo de movilidad, no solamente para las ciudades, sino a través de datos abiertos para la ciudadanía que permitan seguir generando proyectos. En el tema específicamente de bicicletas sin anclaje, estamos actualmente en un análisis en desarrollo que permite evaluar y hacer un comparativo de las experiencias entre diferentes marcos regulatorios y lineamientos en ciudades que han tenido este tipo de sistemas sin anclaje, como Beijing, Sao Paulo, Londres, Washington, Seattle, San Francisco, Milán. Estamos haciendo este análisis de tendencias precisamente para evaluar, así como lo hacemos en el tema de otros modos de nueva movilidad, cuáles son estos aspectos de lineamientos con los cuales las empresas operan estos transportes. Entrando ya al tema sobre bicicletas compartidas, lo primero que les haría es la pregunta para definir el concepto de qué es un sistema de bicicletas de uso compartido con y sin anclaje. Con independencia de esta tecnología, es necesario identificar, y yo lo formularía como una segunda pregunta, ¿es hoy en día una solución urbana de movilidad sustentable? La definición nos dice que sí, y que es un sistema que ofrece una cierta cantidad de bicicletas a usuarios que no son sus propietarios, y que al igual que otras soluciones de movilidad compartida, están experimentando un crecimiento considerable, un crecimiento bastante grande, y que los gobiernos al final del día están recurriendo cada vez más a estos sistemas para ofrecer una solución de movilidad activa y asequible integrada con los sistemas de transporte. Esto es muy importante porque la pregunta principal aquí es, debemos integrarla con las políticas públicas de movilidad, con las políticas públicas medioambientales, y como parte de esta solución debe, con o sin anclaje, un sistema de bicicletas compartidas sumar a los objetivos de política pública que una ciudad se está planteando actualmente para la sostenibilidad. Alrededor del mundo precisamente vemos a tomadores de decisiones, a líderes como el representante de la Organización Mundial de la Salud en China, que precisamente declara y dice, bueno, las bicicletas compartidas hoy en día están devolviendo el ciclismo a la vida de las personas y hacen que el transporte público sea más atractivo y conveniente, alentando a las personas a ser más activas. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión, particularmente en América Latina, y formulo nuevamente la pregunta, ¿hoy en día el ciclismo urbano es parte de la movilidad urbana de las ciudades? Y si lo es, entonces, ¿en qué porcentaje realmente está representando? ¿Por qué formulo esta pregunta? Y precisamente la foto es de la Ciudad de México. Porque si lo hacemos, por ejemplo, a un nivel más local en Ciudad de México, podemos ver que el porcentaje modal de la bicicleta aún es bajo en relación a la movilidad urbana. Aún quedan muchos retos y oportunidades que debemos seguir trabajando. Por lo tanto, debemos de trabajar en esa estrategia que a su vez esté compuesta por diferentes soluciones. Una estrategia de movilidad activa en general está compuesta por diferentes soluciones, y dentro de esas soluciones está la infraestructura ciclista, el equipamiento, los programas de cultura y educación, los corredores peatonales, los sistemas de bicicletas compartidas, y ahí entramos entonces a una especificación que sería los sistemas de bicicletas compartidas con o sin anclaje, que es solamente un aspecto tecnológico. Con esto precisamente quiero decirles y quiero hacer la gran diferenciación para poder ir de la gran foto, del gran plano general a lo más específico. Los sistemas de bicicleta compartida sin anclaje son
una versión de la tecnología, del avance tecnológico, de una solución previa que se llama sistemas de bicicletas compartidas. Y precisamente viendo un poco de la historia de esto, pues podemos ver que esto realmente surge, la primera generación en Ámsterdam en 1965, se presenta precisamente como una idea de compartir bicicletas a propietarios que no sean, a personas que no sean sus propietarios. Posteriormente se ve la necesidad de incorporar un anclaje, precisamente por temas de robo, y entonces surge una adaptación tecnológica, surge una innovación, y por eso es que migra de una generación a otra, porque empieza, precisamente aquí se adapta un anclaje, ¿no? La tercera generación se define porque precisamente se hace una innovación tecnológica, se agrega una tarjeta de transporte, una tarjeta inteligente, se mejoran los sistemas de datos y los sistemas que manejan la información de las bicicletas y de los usuarios. Y precisamente al día de hoy la pregunta es una pregunta que todavía no está definida precisamente, es si la innovación tecnológica de los sistemas de bicicleta compartida sin anclaje representan la cuarta generación. Y de acuerdo a la literatura existente, esto aún no está definido, ya que si bien estos sistemas hoy en día, que son de un modelo privado, plantean esta innovación, previamente otros sistemas como Nextbike, por ejemplo, por citar algún ejemplo, han incorporado esta tecnología de incorporar el anclaje dentro de la bicicleta. ¿Qué características entonces tiene esta disrupción? Bueno, pues son sistemas que surgen en 2016, específicamente como modelo privado en China. No requieren estación de anclaje, lo cual, como bien lo definió en algún momento Gisela Méndez, secretaria de Movilidad del Estado de Colima, aquí en México, es una ventaja y es una desventaja. Vamos a ver más adelante por qué. Se integra el anclaje dentro de la bicicleta, ¿no? Entonces ya no es necesario tener una estación de anclaje. Y esto representa también una innovación y una conveniencia en términos de accesibilidad, dado que son procesos más flexibles y fáciles, por ejemplo, al momento de suscribirse o al momento de buscar una bicicleta, ya que incorporan tecnologías a los smartphones, a los teléfonos inteligentes, generan aplicaciones, sistemas de información, y esto permite que sea de alguna manera más accesible en términos de conveniencia. Bien, de acuerdo precisamente a un artículo de Dockless Bikeshare, los sistemas de bicicletas sin anclaje de ITDP de octubre de 2017, más o menos hasta ahora conocemos que existen 70 compañías y más de 16 millones de bicicletas tan solo en China, más de 100 millones de usuarios registrados, 165 ciudades en China con más de 60 millones de viajes por día. Me parece que es una dimensión que hoy en día en latitudes latinoamericanas no alcanzamos a dimensionar. 60 millones de viajes tan solo en bicicletas compartidas al día. Para darnos una referencia, Ecobici al día de hoy está generando 35,000 viajes día en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y Mobike y Ofo son dos de las principales compañías, las más grandes, que han recaudado cada una más de $1 billón en 2017. Como decíamos, se han recaudado esta cantidad de dinero, incluidos dentro de los principales inversionistas. Es importante ver de dónde vienen estas inversiones. Vemos que las inversiones vienen de personas que han invertido en otras compañías como Skype, como Twitter, como Instagram. Entonces, en un artículo precisamente declaran tal cual, las guerras de las bicis están aquí. Es una cita textual. La principal ventaja para las ciudades al no tener que invertir en el sistema, que representa un gran ahorro en términos económicos, y poder probar pilotos de una manera más rápida, es lo que se ha presentado. Dándonos cuenta de cuántos son estos sistemas de bicicletas compartidas en el mundo, y para darnos una idea específicamente del crecimiento, vemos que en 2015 teníamos 1,188 sistemas con 1.2 millones de bicicletas, y 2 años después tenemos un incremento de más de 212 sistemas y 12.8 millones de bicicletas, ¿no? Realmente por eso es que vemos una gran disrupción en estos momentos alrededor del mundo, más de 980 ciudades. Pero yo quiero resaltar algo muy importante que lo podemos ver precisamente aquí en el mapa.
Desafortunadamente, como ustedes lo podrán ver, el crecimiento no es equitativo. El crecimiento no es en todo el mundo. Y eso nos resalta algo más importante aún, y es que no necesariamente este crecimiento viene acompañado de metodologías de planeación y diseño urbano que permitan consolidar estos sistemas aún como una solución de movilidad urbana sustentable. Vemos todavía muchos huecos en el mapa, más aún si hiciéramos un zoom más específico por región, y debemos realmente consolidarlos como solución de movilidad urbana sustentable, como otras soluciones, por ejemplo, los autobuses de tránsito rápido o BRT, que a través de los años han desarrollado metodologías y modelos de negocio específicos que permiten llevarlos hacia grandes ciudades en el mundo y no solamente algunas. ¿Qué beneficios vemos en específico sobre estos sistemas? Y que algunos, la gran mayoría, están documentados. La conectividad de primer y última milla. Cada uno de estos beneficios que mencionamos debe estar ligados a una política pública. Y eso es lo más importante. El diseño y planeación de un sistema de bicicletas compartidas, así como una estrategia de movilidad activa, debe obedecer a las estrategias de política pública. Entonces, en una política pública de movilidad urbana sustentable, parte de la estrategia es implementar un sistema de bicicletas compartidas para generar la alimentación de los sistemas de transporte público. Sistemas de autobuses de tránsito rápido, sistemas como el metro, trenes, que permitan realmente hacer esta conexión y hacer la conexión entre el destino final y el destino principal. Fomentan el uso del transporte público, ¿no? Hemos visto cómo cada vez más la gente precisamente está acercándose más al transporte público en la medida en la cual pueda acceder de mejor manera, y los sistemas de bicicleta compartidas son una manera accesible. Incrementan los viajes ciclistas en las ciudades. Hemos visto también, de acuerdo a la literatura, que, por ejemplo, estos sistemas tipo sin anclaje logran incrementar de manera más rápida y más exponencial dentro del primer año los viajes en bicicleta de una ciudad, hasta el 30%. Generan beneficios en salud pública, particularmente todas aquellas enfermedades asociadas con el sedentarismo, cardiovasculares, diabetes. En el caso de México está el estudio del C40 identificando los principales beneficios en salud pública para el sistema de bicicletas compartidas Ecobici. Reducción de emisiones es una de las principales razones por las cuales hoy en día las ciudades están implementando este tipo de sistemas para generar cambios modales de modos motorizados a modos no motorizados. Activación económica al permitir precisamente esta accesibilidad, ahorro en tiempos y productividad. Los mismos traslados que generalmente se hacían a lo mejor en 40 minutos, ahora se pueden hacer en mucho menos tiempo, por lo menos en la mitad. Y accesibilidad y género. Es algo que se ha percibido, que se ha levantado en información en términos de encuestas, y que desafortunadamente aún no existe un estudio suficientemente serio para poder afirmar esto más allá de la percepción que nos genera a muchos de nosotros. Estos sistemas, como decíamos, a través de la implementación han generado diferentes retos y oportunidades. Como decíamos, no tener anclaje permite, por ejemplo, una reducción de hasta el 50% del monto de inversión inicial de capital, y consecuentemente una reducción en los gastos de mantenimiento y operación al no tener estaciones que mantener, al no tener estaciones que operar. Significan una mayor conveniencia puerta a puerta, por ejemplo, lo cual es un reto y es una oportunidad, dado que en las horas de máxima demanda, cuando manejamos 35,000 viajes al día, o bien 4 millones como se manejan en Beijing, y si estamos hablando de estaciones de transporte o de centros de transferencia modal que manejan más de 100,000 viajes al día, contemplar a la bicicleta compartida como un alimentador representa uno de los más grandes retos para poder balancear la demanda que se presenta. Se reducen problemas precisamente de encontrar estaciones llenas o vacías, y sin embargo esto no soluciona el problema de tener bicicletas, una gran cantidad de bicicletas en un mismo lugar, aunque no se tenga estación. Es decir, el no tener estación no soluciona por sí mismo los problemas de demanda, y esto es algo que se ha visto en las ciudades alrededor del mundo. Se tienen procesos más fáciles de inscripción
procesos más convenientes, como ya decíamos. Es una solución más flexible para el gobierno en términos de un modelo de negocio de inversiones privadas, por ejemplo. Entonces, como decíamos, reduce la inversión, pero además aumenta la capacidad de implementación de manera más rápida. Y el costo por viaje en un inicio, dependiendo obviamente de las tarifas que se implementen en cada uno de los países, puede llegar a ser más barato que los sistemas tradicionales a corto plazo, ¿no? Esto, como les decía, se requiere evaluar en diferentes casos, dado que las tarifas no son iguales en todo el mundo. Como decíamos, parte de los retos y oportunidades también es no tener anclaje al momento de satisfacer la demanda. En algunas ciudades, por ejemplo, el servicio de operación y redistribución por parte de los operadores no es claro hasta el día de hoy. No se sabe la metodología que el operador está siguiendo para poder balancear una cantidad de viajes como la de Beijing, que son 4 millones, por ejemplo, ¿no? No estamos hablando de 35,000, estamos hablando de 4 millones de viajes diarios. Y eso requiere una metodología de transporte muy particular y específicamente de rebalanceo del sistema para poder garantizar que haya bicicletas o espacios en los lugares de alta demanda. Algunos de los retos que se han presentado, por ejemplo, al respecto de esto son invasiones en espacio público, particularmente por bicicletas mal estacionadas o particularmente en banquetas, que son espacios peatonales y que desafortunadamente, como sabemos, dentro de la movilidad en general y de la movilidad activa, los peatones siempre acaban pagando las consecuencias de tal vez una mala organización por parte de cualquier sistema de movilidad. No se sabe o no se tiene información acerca de los planes de diseño y planeación como parte de una estrategia integral de movilidad. Lo que desafortunadamente se ha visto es solamente en algunos casos que llegan las bicicletas a operar, sin embargo, no se conoce a fondo cuál es esta planeación. Y, por lo tanto, en algunos casos se presenta sobreoferta y falta de estimación de la demanda, ¿no? Cuando se pregunta cuánto es lo que una zona requiere de bicicletas, si son 200 o si son 4,000 o si son 4 millones, tiene que haber un sustento técnico, así como para una calle hay cierto número de lugares de estacionamientos, tiene que haber un sustento técnico para poder satisfacer la demanda de usuarios de bicicleta en ciertas zonas. Y, por supuesto, una de las grandes estrategias, que es la integración con el sistema de transporte público. Recordemos que estos sistemas nacieron para la primera y la última milla, para ser parte de una red integrada de transporte público. Otro de los aspectos que se presentan como retos y como oportunidades, precisamente porque al tener información se puede mejorar este tipo de procesos, es aclarar las condiciones y términos de operación. No se tiene muy claro cómo se está operando en algunas de las ciudades. Aclarar, sobre todo, el modelo financiero en cuanto a ingresos, de dónde proviene realmente y cómo es la composición de los ingresos de algunas de estas compañías. Se generan, son ingresos por tarifa, es decir, por usos al 100%. Son ingresos por publicidad en las aplicaciones, son ingresos por las membresías y los usos, o son ingresos por la comercialización de datos, que también existe y es un modelo financiero que se presenta dentro de los sistemas de nueva movilidad, y si es así, tiene que ser completamente transparente. La sustentabilidad financiera y responsabilidad con los usuarios. Hemos visto casos de algunas compañías en donde la compañía entró en problemas financieros, como el caso de Blue Gogo, y 20,000 usuarios pues perdieron sus depósitos de garantía. Por lo tanto, las reglas del juego tienen que estar perfectamente claras, pero también tienen que estar ordenadas por una autoridad local, le hace la autoridad de la ciudad. Compartimiento de datos con la ciudad y otros datos abiertos de la ciudadanía. Me parece que esta es una de las partes más importantes, dado que al día de hoy las tecnologías avanzan y la planeación de transporte avanza en la medida en la que tenemos datos para poder generar estudios, generar simulaciones. Sustentabilidad ambiental, particularmente, bueno, hablamos de que había un incremento de más de 12 millones de bicicletas en los últimos 2 años. Pensemos en dónde van a acabar esas bicicletas cuando terminen su ciclo de operación. Tenemos que tener una transparencia e información suficiente sobre cuáles son los ciclos de impacto ambiental y cuáles son los ciclos de tratamiento de materiales que se siguen o que siguen estas empresas para poder
reutilizar o devolver estos materiales al medio ambiente. Condiciones laborales, también se han presentado algunos casos en donde actualmente el estándar por algunas condiciones de operación es una persona de mantenimiento por cada 200 bicicletas, por ejemplo. A mí me parece que es bastante, ¿no?, que una persona pueda manejar 200 bicicletas. Sin embargo, las condiciones laborales incluso en otros países han sido mayores, han sido más desgastantes. Por lo tanto, tenemos que cuidar estas condiciones de operación locales y la protección de datos personales, precisamente. Tenemos que cuidar que estos datos personales, si bien el usuario puede o no aceptar que se comercialicen esos datos a través de los términos y condiciones del servicio, es importante ver en dónde se comercializan y dónde terminan estos datos. Esto es no solo para sistemas de bicicletas compartidas sin anclaje, sino para toda la movilidad. Y entrando precisamente en esto y viendo precisamente esta disrupción tan grande y este aumento tan grande de sistemas, desde WRI y desde hace por lo menos un año hemos estado trabajando en esto que se llama el modelo de negocio. ¿Y por qué hablamos de un modelo de negocio? Y no, quiero hacer la aclaración que esto no se refiere necesariamente a un modelo financiero, se refiere a un modelo de cómo implementar este tipo de soluciones. Este modelo está aplicado o se aplica no solamente para sistemas de bicicletas compartida, sino también para desarrollo orientado al transporte, sistemas de autobuses de tránsito rápido, en fin, entre varias soluciones se aplica esta misma metodología. Y precisamente lo que plantea es pasar desde los componentes de inversión, que básicamente responde a la pregunta ¿en qué vamos a invertir? ¿Qué es lo que estamos buscando para la ciudad? Una vez definido esto y los elementos que forman parte de esta inversión, entonces tenemos que mirar cuáles son las fuentes de recursos para poder pagar este sistema. ¿Cómo vamos y de dónde vamos a poder obtener recursos no reembolsables, recursos públicos, para poder pagar esta inversión? Posteriormente, y una vez que vemos cómo poder pagar esta inversión de recursos públicos, vamos a establecer cómo estructurar esta implementación, cuáles son los actores e instituciones, los principales actores involucrados desde la industria privada, los actores gubernamentales que van a distribuir los riesgos y responsabilidades en este proyecto. Y finalmente, cómo movilizar capital de inversión privada y qué tipo de productos financieros reembolsables se pueden utilizar para movilizar capital de terceros. Respondiendo precisamente en la primera pregunta que se tiene que hacer una ciudad es ¿en qué voy a invertir y por qué? ¿Cierto? Entonces, cuando vemos en qué voy a invertir, vemos tres tipos de elementos que podemos categorizar. Los activos tangibles, los procesos y los activos intangibles, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, en términos de procesos, de una planeación y estudio, un diseño, capacitación, consultas públicas que nos permitan definir específicamente el qué y para qué. La primera pregunta es, ¿por qué estamos estableciendo en una ciudad un sistema de bicicletas compartidas? ¿A qué políticas públicas va a ayudar? ¿Como parte de qué programas va a ayudar a cumplir esas metas establecidas en las políticas públicas? ¿Y cuál es el tipo de sistema que requiere mi ciudad? Una de las primeras preguntas, y esto es una gran parte para evaluar si los sistemas de bicicletas compartidas pueden o no ayudar a mejorar la movilidad en la ciudad, es si hoy en día incrementamos el 30% de los viajes ciclistas en las ciudades latinoamericanas y en específico en la Ciudad de México, el aspecto principal sería preguntarnos, ¿tenemos la infraestructura ciclista suficiente para poder garantizar la seguridad de los usuarios que se van a mover en este 30%? Porque si no, entonces estamos trasladando una demanda mayor a un modo de transporte en el cual probablemente no sea suficientemente seguro. Entonces, esta parte de planeación, determinar el tipo de equipamiento, el tipo de bicicletas, si se requieren anclajes o no, cuáles van a ser estos vehículos de balanceo, cómo van a ser las formas de redistribución. La parte de cultura ciudadana es indispensable. Sabemos que hasta un 6 de cada 10 usuarios de sistemas de bicicletas compartidas no usan la bicicleta previamente. Por lo tanto, en la mayoría de los casos son personas que no están necesariamente preparadas para rodar en una calle
como lo estaría un ciclista habitual. Por lo tanto, otra vez, si estamos hablando que los incrementos son del 30% en las ciudades, estamos preparados en términos de cultura ciudadana y en términos de capacitación para poder recibir esa demanda. Estas son las preguntas que una ciudad tiene que hacerse y tiene que definirla. La accesibilidad y la integración con el transporte. ¿Dónde están las ubicaciones de estas áreas, llámese con o sin estación, en donde las bicicletas van a ser depositadas para posteriormente caminar hacia el transporte público? ¿Cuáles son los criterios técnicos precisamente para no invadir las aceras peatonales? Esto es algo que tiene que definir el gobierno. Es una decisión gubernamental, es una decisión de política pública. No es una decisión a nivel de industria privada. Después vamos, por ejemplo, a, una vez definido qué, hemos definido cuál es el tamaño del polígono, cuántas bicicletas necesitamos, qué tipo de tecnología, hemos definido qué tipo de infraestructura, cómo se integra la estrategia de movilidad activa en general y cómo se integra el transporte. Vamos a ver, entonces, cómo pagar por este sistema. Y en este sentido, se establece un modelo específico financiero que permite determinar cuáles son los tipos de ingreso o fuentes de recursos que yo puedo obtener sobre esto, ¿no? La primera, pues obviamente, es el tema de la tarifa, y por eso la estimación de la demanda tiene que ser muy clara para cualquier persona. Vamos a ver cuántos usuarios vamos a alcanzar, cuántos viajes diarios, cuál es la meta precisamente para contribuir a las políticas públicas, pero también para obtener un ingreso que nos permita tener la sostenibilidad financiera de este tipo de sistemas. Asimismo, hay diferentes fuentes de recursos, principalmente transferencias gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes fondos en México y en regiones de América Latina que incentivan la movilidad no motorizada y que los gobiernos locales pueden hacer uso de este tipo de fondos. Voy a poner dos ejemplos. En el caso de Ciudad de México y Guadalajara, tanto para sistemas de bicicletas compartidas como para infraestructura ciclista, está el ramo 23, están los fondos ambientales públicos, está el fondo metropolitano, que tienen reglas muy claras de operación y que cualquier ciudad, en el caso específico, por ejemplo, del fondo metropolitano, puede acceder a este tipo de transferencias gubernamentales para poder complementar las fuentes de recursos que permitan implementar este tipo de tecnología o bien construir la infraestructura ciclista o ser parte de la planeación, digamos, de los proyectos que están haciendo. Por supuesto que está los ingresos no operativos, es decir, el poner publicidad dentro de las estaciones o en infraestructura adicional, es parte de un modelo claro de negocio en la cual la ciudad utiliza la infraestructura del sistema para poder obtener un recurso adicional. Hay casos de donaciones, específicamente en sistemas en Estados Unidos y en Canadá, subsidios, pueden ser subsidios públicos, subsidios privados, venta de derechos, patrocinadores específicos. Tenemos casos como el Banco Itaú, que patrocina 4 sistemas en 4 ciudades en Brasil y está entrando a otros mercados a nivel latinoamericano. En fin, como pueden ver, tenemos diferentes fuentes de recursos. Vamos a ver mecanismos de implementación, cómo estructurar esta implementación. Básicamente aquí vemos cuáles son los contratos que se pueden establecer entre las diferentes partes, cuáles son las entidades legales que entran a este tipo de proyectos y cuál es su papel y cuáles son los marcos habilitantes. Y a este respecto quiero señalar muy específicamente en marcos habilitantes que en un sistema de bicicleta compartida con o sin anclaje, todas las partes involucradas deben de tener perfectamente claro cuáles son las regulaciones y requerimientos actuales y leyes habilitantes y poder evaluar si estas leyes permiten implementar este tipo de procesos o requieren ser modificadas. Si no se tiene claro cuáles son estos marcos habilitantes actuales en las ciudades, que por supuesto que son diferentes, entonces no podemos entrar a operar algo que no sabemos cuáles pudieran ser sus reglas de operación. Tenemos que tener muy claro cuáles son las planes y las metas, ¿no? Tenemos que saber perfectamente a qué políticas públicas, como lo decíamos, y cuáles son las regulaciones y requerimientos. Y en este aspecto, por ejemplo, señalo el caso de la Ciudad de México, que si bien tenemos muchos retos por delante que cumplir, también ha habido grandes avances en los últimos 15 años, por lo menos 20 años, de parte de todos los actores involucrados para poder generar algo como la ley de movilidad o el nuevo reglamento de tránsito y todos estos cambios que hemos visto.
es indispensable entender el avance que se tiene y las condiciones que hoy en día existen para que este tipo de sistemas puedan operar. Existe infraestructura ciclista, existe equipamiento, existe un avance en cultura ciudadana. Por lo tanto, debemos ver cómo estos nuevos sistemas pueden sumar a los objetivos y a largo plazo y no restar. Muchos de los actores y entidades generalmente se establecen como entidades públicos o como entidades público-privadas o una cuestión mixta. Hoy en día, en términos de servicio de bicicletas sin anclaje, vemos solamente servicios privados, ¿no? No quiere decir que en un futuro el modelo de negocio, porque recordemos que esto es solamente una nueva tecnología, no pueda migrar a un sistema mixto. Finalmente, ¿cómo movilizar productos financieros? ¿No? Tenemos fondos de equidad, fondos de deuda, fondos de reducción de riesgos. Entonces, en este momento es cuando se puede evaluar, y no hay muchos ejemplos, desafortunadamente, al día de hoy, en términos público-privados o públicos, de sistemas de bicicletas compartidas que logren incorporar productos financieros a su modelo de negocio. Y en esto lo que estamos buscando es ver cómo obtener una inversión privada que pueda garantizar el retorno de esta inversión en términos de flujo de efectivo. Esto es porque el principal objetivo de un sistema de bicicletas compartidas en una ciudad es el beneficio público a través de los beneficios que habíamos evaluado de salud, ambientales, económicos, más no así su retribución necesariamente es en términos económicos, por ejemplo, tarifa o otro tipo de ingresos. Finalmente, lineamientos de operación en ciudades. Este análisis lo que vemos hay 8 aspectos muy importantes que tocan todos estos lineamientos: seguridad, mantenimiento, operación, estacionamiento en espacio público, tarifas, servicio de comunicación, educación, datos y requisitos. Al analizar cada uno de estos, vemos, por ejemplo, que en seguridad se está solicitando, las ciudades están solicitando que las bicicletas cumplan con un estándar mínimo de calidad. Y para eso hace referencia al ISO 43.150, al ISO 4210. Hay diferentes modelos de calidad que las bicicletas deben de cumplir con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios que las están utilizando. Se regula la asistencia eléctrica en las bicicletas, se pide un estándar mínimo de luces, especificaciones de alcance, sistemas de dínamos, reflejantes. El tema de frenos, por supuesto, tiene una especificación específica, protocolos y procesos de actuación en caso de accidentes, recordando que 6 de cada 10 usuarios son nuevos. El seguro del usuario, precisamente, quién va a proteger a una persona que pueda llegar a sufrir un accidente, edades mínimas de inscripción, ¿no? En temas de mantenimiento, por ejemplo, se exige o se solicita a los operadores privados que cuenten con un centro de operaciones en la ciudad donde se otorga el permiso, que permita garantizar ese mantenimiento, que se encarguen del retiro de las bicicletas, ya sea en mal estado o mal estacionadas, o que realicen las operaciones de balanceo, particularmente bicicletas, por ejemplo, inoperables en 24 horas, que deben ser removidas. Se exige que se tengan planes de reparación y mantenimiento. En términos de operación, la disponibilidad de bicicletas por milla cuadrada, los planes de balanceo, el establecimiento de flotas máximas, dado que tiene que tener un sustento en términos de demanda, como ya habíamos dicho, la determinación del polígono, dónde debe de estar este nuevo sistema y a quién va a atender en términos de políticas públicas de transporte y no de comercialización. Se exige tener un GPS por bicicleta, se exige tener programas de manejo de residuos de bicicleta, estacionamientos en espacio público, determinar áreas específicas con base en planeación de transporte, restricciones de estacionamiento de bicicletas en banquetas, en zonas de carga, en rampas. El operador debe acomodar estas bicicletas, se debe establecer un área de geofencing, que es la nueva tecnología dentro de los sistemas y los teléfonos celulares que permite determinar un área específica en donde se van a establecer estas bicicletas. Algunas veces instalación de mobiliario urbano adicional, por ejemplo, en las ciudades de Ámsterdam, la principal queja de los ciclistas habituales pues era que este nuevo surgimiento de bicicletas ocupaba los lugares de estacionamiento públicos a través de un servicio privado. Entonces, se puede exigir, en dado caso, pues una compensación de estos espacios. Las tarifas, que tengan políticas de inclusión y accesibilidad para personas de bajos ingresos. Algunas de las regulaciones mencionan que sistemas operativos con 2,000 o más bicicletas
deben incluir barrios de bajos ingresos hasta en un 20% o más de su área de servicio. La determinación de incrementos de tarifas y tarifas dinámicas, hasta cuánto puede subir la tarifa y por qué. Esto es algo que hemos visto en otro tipo de servicios, como el ride-hailing o los servicios de la nueva tecnología de transporte de autos como tipo Uber o Cabify o cualquier otro. Emitir un comprobante electrónico para el usuario que contenga el origen y destino de su viaje, el tiempo total de la tarifa, servicios de comunicación, educación, mantener una comunicación con el usuario 24/7, otorgar capacitación, educación sobre ciclismo urbano, términos y condiciones de tarifas que se muestren en las aplicaciones en la página web, estacionamiento correcto, capacitación y sensibilización al personal de operación. Es indispensable que el personal de operación a través de los vehículos esté sensibilizado sobre esto. Un aspecto indispensable, el número 7, datos, compartir la información en tiempo real con las autoridades, pero también una política de datos abiertos con la ciudadanía. La ciudadanía debe poder analizar estos datos. Protección de datos personales y comercialización de los mismos, el registro de la operación y el mantenimiento, registros de accidentalidad, auditorías externas de evaluación por parte de gobiernos locales, requisitos, pago de uso del espacio público o mobiliario de la ciudad o permiso para el programa piloto, pago de tarifas o penalizaciones en caso de que la ciudad deba reubicar las bicicletas, seguros de responsabilidad civil a usuarios y fondo de responsabilidad para la ciudad en caso de dejar operaciones en la ciudad, propuestas de factibilidad de la demanda con base en planes de ciudad, planes de mantenimiento, acuerdo, qué pasa si ambas partes o una de las partes determina cesar operaciones, resultados de pruebas de calidad de bicicletas, en fin, varios de estos aspectos. ¿Qué conclusiones tenemos hasta ahora? Y con esto cerramos. La principal, y esto no viene en la lámina, pero si yo les invitara a jugar un partido de fútbol sin lineamientos claros, la pregunta sería, ¿llegaríamos a algún lado? ¿Podría alguien meter gol? ¿Se determinaría qué pasó durante esos 90 minutos o ni siquiera está establecido el juego? Sin duda tendremos resultados. No obstante, no serán resultados que puedan sumar una política pública. Es por esto que los lineamientos son muy importantes. Otro ejemplo es, uno no entra a un edificio que no tenga una validación, por ejemplo, de un arquitecto o de un ingeniero, porque sabe que probablemente no esté cumpliendo con estos lineamientos básicos en donde esté determinadas las reglas del juego. Es demasiado pronto aún para sacar conclusiones de muchos de los efectos. Se sigue realizando investigación. Tiene todo el potencial, insisto, no solamente los sistemas de bicicleta sin anclaje, sino también los sistemas de bicicleta con anclaje, de ser parte de la solución de movilidad urbana si se logran integrar redes de transporte. Las autoridades deben seguir realizando estrategias integrales que contemplen otros aspectos. Indispensable tener infraestructura ciclista. Los gobiernos y compañías deben trabajar con estrecha colaboración para desarrollar lineamientos y regulaciones. Y la operación debe ser de manera segura y ordenada que permita alcanzar estos objetivos. Y necesitamos más investigación en las ciudades. Aquí están las fuentes de algunos de los lineamientos. Sin más, les agradezco mucho su atención. Gracias, Iván, por la participación. Por toda la explicación, creo que ha sido como bastante relevante la información que nos has dado. Salen algunas preguntas de nuestros asistentes y vamos a comenzar con esta. ¿Los sistemas sin anclaje permitirían autonomía financiera para que la ciudad no deba asumir ningún costo? Más o menos lo están comparando con un sistema Uber donde la ciudad no tiene que asumir absolutamente ningún costo y de todas maneras hay unos privados prestando un servicio público. Sí, precisamente el tema es este, ¿no? Sin duda, una de las grandes oportunidades es disminuir en gran medida parte de la inversión de una ciudad en la estrategia general de movilidad en bicicleta. Más, esto implica diferentes retos, como lo vimos. El primero es que esa inversión que la ciudad no estaría haciendo debería de transmitirse hacia otro tipo de aspectos, le hace la infraestructura, el equipamiento, programas de capacitación, educación. Y por el otro lado, el no tener la necesidad de emitir la inversión no exime a las ciudades de las responsabilidades en términos de política pública que deben establecer y que deben de generar lineamientos. Entonces, es muy importante saber que si bien la ciudad
tiene la oportunidad de mejorar o disminuir su inversión en este sentido, no se exime por esto de la responsabilidad que tiene para especificar los lineamientos del servicio. Perfecto. ¿Cómo los empresarios interesados en invertir en estos sistemas pueden coayudar con las autoridades para que el crecimiento de viajes de bici sea de la mejor manera en cuanto a seguridad vial? Sin duda, es un aspecto indispensable, es una gran oportunidad en realidad lo que vemos de cómo el sector privado puede seguir creciendo y ayudar a la ciudad a crecer en sus objetivos de política pública. Me parece que un aspecto indispensable es la profesionalización de la industria privada, es decir, la presentación de documentos técnicos que avalen las soluciones que la industria privada está proponiendo y un trabajo muy estrecho con el gobierno local, que también es de recalcar, hay que recalcar la responsabilidad del gobierno, también es determinar planes y políticas públicas claras. Si una ciudad no tiene planes de movilidad activa y de movilidad en bicicleta, lo primero que tiene que hacer es definir estos planes para posteriormente ver cómo, en conjunto con los entes privados, puede complementar este servicio para llegar a esa meta. Precisamente, hablando de cómo puede colaborar el sector privado con el sector público en la implementación de un sistema de bicicleta compartida, ¿crees que las bicicletas dockless podrían permitir aumentar la cobertura de ciudades en lugares donde, por ejemplo, como en Ciudad de México, no hay bicicletas en algunas de las delegaciones de la ciudad? Sin duda, ese debe ser el objetivo, precisamente, de aumentar la infraestructura de sistemas de bicicletas compartidas en la ciudad. Y por lo tanto, la principal pregunta en varios de los casos en donde se ha implementado es cuál es la razón por la cual se implementó en esa zona, ¿no? Donde probablemente la zona ya cuenta con infraestructura ciclista y donde si hacemos un balance para poder integrarlo con el sistema de transporte, probablemente la zona en donde esté implementado no obedezca a un criterio técnico de transporte. Entonces, precisamente es la ciudad quien tiene que definir cuál es el criterio de la mejor área para implementar este tipo de soluciones. Ok, nos preguntan un poco ya no sobre el sistema Douglas como tal, sino si existe algún dato duro de cuántas emisiones nos han generado después de la implementación de Covici en Ciudad de México. Sí, de hecho es una gran pregunta porque en conjunto con WRI, en ese entonces el Centro de Transporte Sustentable, EMBARC, en 2012 se generó la primera calculadora de reducción de emisiones para sistemas de bicicletas compartidas en México, específicamente para medir y cuantificar cuáles han sido las reducciones de emisiones en la Ciudad de México producto del cambio modal de modos de transporte motorizado hacia ecobici. Y lo que vemos son dos factores principales. Al día de hoy, con más de 44 millones de viajes, se estima más o menos una reducción de aproximadamente 4,000 toneladas de CO2. El estudio lo tiene publicado la Secretaría del Medio Ambiente en su página web. Y lo importante es que lo que se ve en el estudio es la tendencia de un cambio modal de modos motorizados, particularmente viajes en automóvil particular, motocicleta, que han migrado a hacer ese mismo viaje en bicicleta compartida. Y es por eso que vemos que incrementa aproximadamente entre el 5 y el 12%. Sabemos que la Secretaría del Medio Ambiente va a sacar próximamente la nueva encuesta de percepción que nos permitirá medir cuál ha sido probablemente ese nuevo cambio, si ha incrementado o ha disminuido el cambio modal hacia viajes en bicicleta por viajes motorizados. Okay. ¿Cómo podríamos aprovechar los sistemas de bicicleta sin anclaje con la vinculación a otros tipos de negocios como plazas comerciales? ¿Y eso de qué manera crees que podría beneficiar también la actividad económica de este otro nuevo actor que podría vincularse al modelo?
Sí, sin duda es una de las partes más importantes porque cuando hablamos de aumentar la accesibilidad de personas a través del transporte y específicamente de modos no motorizados, caminando y andando en bicicleta, vemos una gran reactivación económica. El ejemplo más claro es la calle Madero, ¿no? En donde pasó a ser el principal corredor comercial en todo el país, una de las zonas con mayor plusvalía y visitada aproximadamente por más de 200,000 personas al día. Esto ha generado precisamente crecimientos económicos. Insisto, la determinación de este tipo de estrategia proviene de una política pública de gobiernos. Por lo tanto, el primer paso es revisar si dentro del gobierno de nuestras ciudades existen este tipo de estrategias y este tipo de proyectos planteados en la política pública. Cuando analizamos si existen o no, entonces tenemos la capacidad, una, de evaluarlos y modificarlos, o bien de proponerlos. Y en este sentido, el sector privado profesionalizado puede generar propuestas específicas a gobiernos que permitan implementar este tipo de soluciones y que sean parte, sobre todo, de sus políticas públicas. Bueno, justamente hay una pregunta que creo que acabas de contestar, pero me parece relevante hacerla. Y dice, es claro que la ciudad debe de regular los lineamientos para los sistemas de bicicletas compartidas. Has hecho énfasis en eso. Sin embargo, esto puede ser restrictivo a un cierto número de empresas que resulten beneficiadas en una primera convocatoria. ¿Cuál es la recomendación que hace WRI para tener un equilibrio entre el orden y la libre competencia? Es una gran pregunta. Me parece que ese balance es un balance muy delicado que se tiene que seguir trabajando mediante el análisis precisamente y medición de las mejores prácticas, de qué es lo que está pasando en otras latitudes. Se debe de seguir nutriendo con base en la experiencia de pilotos. Por eso es que muchas de las regulaciones que se están implementando se implementan con un periodo de tiempo en específico que permite generar la medición, parar y después volver a recapitular cuál ha sido la experiencia y cómo esa experiencia puede nutrir las reglas del juego a favor de todos los actores, a favor de las políticas públicas, pero a favor también, por supuesto, del interés privado. Es sin duda una gran oportunidad que el interés privado esté colaborando con las ciudades para alcanzar este tipo de metas. Sin embargo, las metas tienen que ser claras y los lineamientos tienen que ser claros también para que entre los privados exista equidad y exista reglas del juego parejos, ¿no? Si no existe un reglamento o una operación, el día de hoy puede venir una compañía a dejar 500 bicicletas y el día de mañana puede venir otra y ofrecer 100,000. Y si el parámetro no está determinado en un lineamiento claro, pues el primer operador estaría en una clara desventaja versus el segundo, que es precisamente lo que se señala en la pregunta. Entonces, me parece que una forma interesante, en resumen, es generar precisamente un lineamiento sobre el comportamiento de los pilotos, es decir, cómo vamos a ir escalando esta solución y cómo vamos a ir mejorando los lineamientos que se piensan para esta solución. Vamos a cerrar con esta última pregunta y es, una ciudad que aún no tiene un sistema de bicicleta compartida, ¿consideras que la mejor opción para comenzar a implementar este tipo de soluciones en movilidad es bicicletas de generación Douglas o previas? ¿O cuál sería la recomendación para una ciudad que aún no tiene un sistema de bicicleta compartida? Bueno, precisamente el modelo de negocio que hemos estado implementando principalmente con ciudades en Colombia, en Brasil y en India, nos permite evaluar en conjunto con las ciudades cuál es la mejor tecnología, pero también cuáles son las mejores fuentes de recursos, qué tipo de planeación y ordenamientos tenemos actualmente, los marcos legislativos y específicamente en el tema tecnológico, el componente de inversión, que es el primero, nos permite evaluar junto con la ciudad cuál pudiera ser la mejor tecnología para la ciudad en términos del modelo de negocio que quiere implementar. Es este el proceso precisamente por donde las ciudades, los tomadores de decisión en las ciudades deben de pasar para determinar precisamente cuál es la mejor solución para su ciudad en términos tecnológicos, pero también en términos de política pública, en términos financieros, en términos legislativos y de inversión privada. Son diferentes aspectos en donde la ciudad va
armando precisamente el proyecto que desea para la ciudad. Okay. Tenemos una última pregunta de un tema del que no se ha hablado muchísimo dentro de la presentación, pero valdría la pena que hicieras como una, pues como breve intervención al respecto, y es ventaja en la implementación de carga de uso compartido. Creo que no se escuchó bien la pregunta, la voy a repetir. ¿Ves alguna ventaja o desventaja en la implementación de un sistema de bicicletas de carga de uso compartido? La persona que está preguntando dice que hay ejemplos de esto en el mundo. Sí, de hecho es sin duda una de las grandes ventajas, ya que la carga, especialmente en centros urbanos, en zonas de alta densidad, resulta mucho más factible llevarla a través de una bicicleta, por ejemplo, de carga, tanto para servicios comerciales como para servicios privados. Y sí hay ejemplos. Los sistemas de bicicleta alemanes, específicamente en ciudades alemanes, un ejemplo es el proveedor Nextbike, tiene implementados sistemas de bicicleta de carga, sistemas de bicicletas para niños, sistemas de bicicletas tándem para 2 personas dentro de sus sistemas. Entonces, sí, sin duda la innovación no para en incorporar ahora tecnológicamente el anclaje en la bicicleta. La innovación puede seguir hasta donde nos dé la cabeza y es precisamente a eso a lo que se invita, al evaluar las mejores prácticas de todos los tipos de sistemas sin anclaje y con anclaje en todo el mundo. Perfecto, pues hemos llegado al final de nuestra sesión. Agradecemos a Iván de la Lanza, recibimos muchísimas preguntas. Sé que hay personas que se quedaron con preguntas sin contestar, pero vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo en contestar sus preguntas a través del correo electrónico. Agradecemos su participación en la sesión de hoy y los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, donde compartiremos la programación de lo que queda del semestre. Nuestro próximo webinar es el 15 de marzo y es el comienzo de una serie sobre desarrollo orientado al transporte sustentable que se va a componer de 5 webinars. Vamos a estar dando uno mensual y pues van a encontrar el registro a este webinar en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por tu que se despida Iván. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es un gusto. Por favor, estamos a sus órdenes en los medios de contacto. No duden en acercarse a nosotros para cualquier duda y poder conformar una mejor movilidad en todas las ciudades. Muy buen día para todos.